¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, gran parte de los Estados Unidos, en Univisión América. Me da mucho gusto saludarles. Fíjense que hoy llegué aquí temprano con Roberto Ticona porque grabamos el programa del próximo lunes, que es Labor Day. Les voy a decir de una vez a quienes van a... Déjenme aquí estirarme para ver... No, déjelo aquí. A quienes van a poder escuchar el próximo lunes en Labor Day, que se celebra el primer día del mes de septiembre. No es como el 1 de mayo, que el 1 de mayo caiga cuando caiga, es 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que como ustedes bien saben, nació aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Ustedes conocerán, supongo yo, y si no, es importante que conozcan los mártires de Chicago. Aquí nace el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y curiosamente no se celebra en los Estados Unidos. Entonces se celebra el Labor Day. Allí en el programa que acabamos de grabar para el próximo lunes, allí explicamos la historia del Labor Day. No se las voy a decir hoy porque ya se las dije para el próximo lunes. Ahí está grabadita la historia, por qué tiene que ver con Canadá, con estos caballeros laborales, en fin, ahí doy el... Y luego tuve la oportunidad de platicar con Álvaro de Regil para que la idea es que ustedes el próximo lunes puedan escuchar opiniones acerca de cómo llega la sociedad estadounidense, el pueblo estadounidense, cómo llega a este Labor Day del próximo lunes 1 de septiembre. No sé si tengan ustedes la misma percepción, sensación que yo tengo de cómo se va el tiempo volando, porque ya llega septiembre, fíjese, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya otra vez foquitos y la Navidad y toda esta cuestión de este ambiente. Ilusamente yo pensaba el año pasado que ya en septiembre bajaría el calor, porque yo como que soy medio alérgico al calor, me debilita el calor, me siento bastante mejor en el frío, pero los últimos años, pues, caramba, incluso a veces creo que el año pasado durante el mes de septiembre tuvimos días de calor incluso hasta un poquito más fuertes que los de agosto, que yo pensaba que agosto sería lo peor. Bueno, yo creo que todavía nos queda por ahí. Pero en fin, el próximo lunes estaremos en eso. Les quiero compartir que también en el marco de la feria, no de la feria, del Festival de Cine de Guadalajara, Extensión Los Ángeles, que se va a celebrar próximamente, ya hablamos de eso aquí en el programa, pues me van a hacer favor de hacer un reconocimiento con la entrega de algo que se conoce como el Árbol de la Vida. Es interesante, ya agradecimos aquí a las personas que nos han señalado para este reconocimiento por la trayectoria periodística, nos han pedido aquí una serie de videos, fotografías sobre el trabajo que evidentemente yo digo, periodismo que no es incómodo, no es periodismo. Periodismo que no genera que algunos se enojen, y que llamen, y que digan, no es periodismo. Ese no es periodismo. Ese es entretenimiento disfrazado de noticia. Ese será no sé qué, pero será así como que algo anestésico, una narrativa, así que no sorprenda, como si fuera una cuestión cuando te hacen un electrocardiograma y que vaya todo parejito cuando todo está muy bien. No, en el periodismo tiene que dar brincos así, pum, 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 porque si no, no es periodismo. Quiere decir que no está contando nada que verdaderamente sea importante para contar y que contradiga lo que genera el conocimiento convencional. ¿A qué me refiero con lo del conocimiento convencional? El conventional knowledge, así le llaman en inglés, conventional knowledge, creo que sí, ¿no? O el conocimiento convencional es algo fabricado, es algo manufacturado. Así como los uniformes escolares y los uniformes buscan que se uniformen los cerebros, buscan que la gente piense igual, e incluso al grado de que se va manufacturando, fabricando la opinión pública. Y cuando surge por ahí alguna persona, como por ejemplo en su momento surgió, vamos a pensar, alguien como Galileo, que salió con todo lo que Galileo decía, al contrario de cómo se percibía en ese momento, las cuestiones científicas, o se percibía el espacio, la Tierra, el universo. Sale Galileo con lo que salió,
No, pues entonces imagínense, el conocimiento convencional o la creencia convencional en su momento era que Galileo, vámonos a la Santa Inquisición. Como se fueron Giordano Bruno, como se fue Miguel Servet, como muchas otras personas que han retado en su momento ese conocimiento convencional, que no es conocimiento, es creencia convencional. Entonces, esto digamos que para los que son cristianos desde el punto de vista bíblico, en el Nuevo Testamento, recordarán en la parte de Mateo, en el Evangelio de Mateo, hay una parte que dice, entren por la puerta angosta, no por la puerta amplia, ancha, porque esa va a la perdición. Ahí entra la borregada por la puerta amplia. Ve. Entren por la puerta angosta. Eso requiere, la puerta angosta requiere un espíritu de búsqueda, de duda, de cuestionamiento, ¿verdad? Bueno, todo esto para decirles que periodismo que no incomoda en ese espíritu, en esa línea de lo que estamos planteando, no es periodismo. Y en esa línea, pues agradezco a los organizadores de este festival de cine de Guadalajara, Extensión Los Ángeles, en el que, por cierto, les digo, voy a tener aquí el próximo, porque también le van a dar un reconocimiento de otro carácter más importante que un humilde obrero del micrófono, a Demián Bichir. A Demián Bichir, el actor mexicano Demián Bichir. Bueno, pues por cierto, lo voy a tener el día 4 de septiembre, aquí en el estudio. Viene Demián Bichir para platicar de cine, de política, de narcotráfico, de qué hay en la cabeza de un personaje, un actor como Demián Bichir, que me dicen que ahora está aquí en la televisión en una serie que se llama Bridge. Creo que la está sacando HBO, me dijeron. Yo no la he visto porque casi no veo televisión, pero me voy a poner las pilas. Bueno, me está llegando el corte. Y ahorita les voy a hablar de la visita de Enrique Peña Nieto a México. Vamos a ver si por allá nuestro, ¿qué dije? ¿A México? Uy, no, pues entonces sí, ya el café me está cayendo mal. No, de la visita, ayer estuvo aquí en el Hotel Billmore, ahí Peña Nieto se veía muy tranquilo, hable y hable. Bueno, regresamos. Bien, estamos aquí ya de regreso. Bueno, ya les platiqué lo de Guadalajara, etcétera. Bueno, Enrique Peña Nieto, no sé si ya se fue, sinceramente no lo sé, o si siga por aquí. Aquí estuvo por lo menos ayer en Los Ángeles. Les voy a presentar una primera grabación de lo que dijo Peña Nieto el día de ayer en el Hotel Billmore, aquí en el centro de la ciudad, donde hubo protestas. Incluso alguien se metió al Hotel Billmore, iba pasando Peña Nieto y le gritaron: traidor, eres un traidor a la patria. Pero primero vamos a lo que habló Peña Nieto ayer. Vamos a escucharlo. Como presidente de la República, reconozco en todas y todos ustedes su esfuerzo diario, su sentido de identidad y su profundo cariño por México. Algunos de ustedes llevaron aquí unos años, otros nacieron aquí en los Estados Unidos, pero todos tienen presente en la memoria y en su corazón sus raíces. En California, como aquí ya se ha dicho, se halla la comunidad mexicana en el exterior más numerosa del mundo, alrededor de 12 millones de personas de origen mexicano, que representa prácticamente el 33% de quienes viven en los Estados Unidos. Y hay cifras todavía más contundentes. 1 de cada 10 estadounidenses es de origen mexicano, y 1 de cada 3 californianos es de origen mexicano, y 1 de cada 3 habitantes de esta ciudad de Los Ángeles es de origen mexicano. De hecho, se puede decir, ya lo dijeron aquí, y yo no voy a contradecir ello, la ciudad de Los Ángeles es la segunda ciudad fuera y después de la Ciudad de México con más mexicanos. Sin embargo, creo que esta es una ocasión también oportuna para decir que lamentablemente sabemos que aún hay estados que no han evolucionado tanto como California, que todavía escatiman reconocimiento y, peor aún, los derechos de los migrantes. La imposición de medidas discriminatorias
que afectan los vínculos entre nuestras comunidades no solamente es éticamente reprobable, sino que también se aleja de los principios de responsabilidad compartida y de buena vecindad que se procuran México y Estados Unidos. Esas acciones, lejos de ayudar a sus estados, solo afectan los principios de democracia y de respeto a los derechos humanos e igualdad que defendemos en la región de América del Norte. A quienes todavía creen y apuestan por la exclusión, por la discriminación o el rechazo a la diversidad, estoy seguro y solo tengo una cosa que decirles: el futuro, y un futuro muy próximo, demostrará su error ético. El tiempo nos habrá de dar la razón. El perfil demográfico de Estados Unidos se está transformando aceleradamente y con él, estoy seguro, también vendrá una nueva evolución en los derechos de quienes viven en este país. Ese es el perfil que tiene justamente ahora California, y lo que aquí ocurre muy pronto estará ocurriendo y extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos. Así sucedió con la incorporación económica y política de las mujeres. Así ocurrió en el movimiento de los derechos civiles en favor de los afroamericanos. Y así será también para toda la población migrante de México y de cualquier parte del mundo que ha hecho de Estados Unidos otra casa o su nuevo hogar. Espero que esta condición, que este perfil que en el tiempo y muy rápido esté haciendo que modifique y cambie algunas actitudes que no corresponden a esta evolución que tiene hoy el siglo XXI. Hago votos porque así sea. Por eso, desde que inició el debate sobre una posible reforma migratoria, el gobierno de México mantiene un diálogo propositivo con la sociedad estadounidense y con todos los actores relevantes en este importante proceso legislativo, incluyendo, por supuesto, a la comunidad mexicana en este país. La posición de México es muy clara. Queremos ser un factor de cohesión, no uno de división. Con pleno respeto a la soberanía de los Estados Unidos, queremos contribuir y apoyar la construcción de acuerdos que permitan hacer realidad la reforma migratoria, porque esta, al final de cuentas, se trata y solo se trata de una cuestión de justicia para quienes tanto aportan al desarrollo de la sociedad norteamericana. Tienen ustedes las palabras de Enrique Peña Nieto pronunciadas ayer. Hay más evidente, ¿no? ¿Cuánto duró en total de lo que habló? En total, 25. Estaba presente su esposa, Angélica Rivera, estaba el gobernador, en fin. Me está llegando la pausa y al regresar les voy a tener otro segmento de lo que dijo ayer el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y después vamos a tener en vivo desde la Ciudad de México a Laura Carson, directora de la sección Americas del Center for International Policy, para que nos pueda hablar de esta visita de Peña Nieto, pero también acerca de una encuesta muy reveladora de las intenciones de los mexicanos para dejar el país, ilegal o legalmente. Regresamos. Bueno, aquí de regreso estoy en espera de que tengamos listo el segundo audio de Enrique Peña Nieto. En cuanto me indiquen nuestro amigo Jesús ahí en Miami que ya está listo el segundo audio, bueno, entonces los vamos a presentar con muchísimo gusto para que así ya puedan ustedes tener un panorama más general de lo que habló ayer Enrique Peña Nieto aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y después de eso entonces ya le estaremos llamando a Laura Carson para analizar un poquito lo de esta visita, pero también una encuesta
de la cual ahorita les doy datos un poco más puntuales, que se ha revelado en México, en la cual, Roberto, es ¿cómo dice? Uno de cada tres. 1 de cada 3 mexicanos quiere abandonar México. A ver, pásamela tantito. Aquí está, ¿verdad? Muchísimas gracias. Dice, 1 de cada 3 mexicanos quisiera emigrar a Estados Unidos. 1 de cada 3 mexicanos. Entonces, bueno, tenemos presidentes y tenemos gobiernos en México. Dicho con el mejor espíritu, ¿no? No se trata de estar dale y dale y dale, pero vaya. Esto es un éxito para nuestros gobiernos, que 1 de cada 3 mexicanos quiera abandonar México y se quiera venir a los Estados Unidos, ya sea con papeles o ya sea sin papeles. Y esto se puede entender cuando millones de mexicanos, en el diagnóstico que constantemente subrayamos, decimos, presentamos de nuestro querido país, el diagnóstico de la pobreza, de mucha gente que está en la marginación. Cuando yo digo esto, hay por ahí algunos espontáneos que se avientan a opinar, pero con todo respeto, les he dicho, vaya, como periodista no estuve cubriendo los acontecimientos de México desde la Ciudad de México y desde un buró y desde un estudio con aire acondicionado de televisión o de radio, no. Tengo años de estar recorriendo, viajando a lo largo y ancho de la República Mexicana y darnos cuenta de cosas muy bonitas, muy maravillosas, de mucha gente muy linda, que trabaja en México de manera cotidiana, de manera positiva, etcétera, pero darnos cuenta también de aquello que Luis Donaldo Colosio, el ex candidato a la presidencia del PRI que fue asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, alguna vez dijo. Realmente no. Hay una situación tremenda de pobreza. La hemos visto. Entonces, 1 de cada 3 mexicanos se quiere salir de México y se quiere venir a los Estados. Esto es una derrota tremenda. Esto es evidentemente para que el país... Y conozco a muchos, Conozco a muchos. Valle de Bravo. ¿Conocen ustedes Valle de Bravo? Valle de Bravo es un lugar realmente privilegiado en el Estado de México. Ya me llegó lo del minuto. En el Estado de México, que fue gobernado por Enrique Peña Nieto, por cierto, donde mucha gente rica tiene incluso casas de fin de semana, otros de plano viven en Valle de Bravo, donde hay un lago muy bonito, etcétera. Bueno, resulta que si usted ahorita va a Valle de Bravo, se encuentra con que está la presencia de retenes en las carreteras, encapuchados, militares, porque ahora ya les dio también por realizar una serie de secuestros en Valle de Bravo. Están aterrados por el tema de los secuestros. Regreso porque ya me llegó la pausa, les sigo hablando de esto y ahorita les presento la segunda parte de lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México, donde está Valle de Bravo, y donde la gente ahí rica y no tan rica están muy asustados. Regresamos. Bien, aquí de regreso, entonces ya les di la estadística de que 1 de cada 3 mexicanos quisiera emigrar a Estados Unidos. Lo vamos a analizar con Laura Carson un poquito más adelante, pero ya tenemos listo el segundo audio. Por cierto, que en una de mis páginas de Facebook me pone una señorita, dice, seriously, Los Angeles Times Paper News, why don't they show pictures of Mexican protesters saying we don't want Peña Nieto? Esta chica que se llama Lili Campos me acaba de colocar en una de las páginas de Facebook, me pone ahí que esto de que seriamente dice Los Angeles Times, los periódicos, ¿por qué no informan de las protestas que hubo en contra de Peña Nieto ayer? Pregunta ella. Si usted fuera el jefe de información del periódico Los Angeles Times, ¿incluiría usted las protestas a las afueras del edificio o pondría nada más los aplausos, los de Viva Peña Nieto, bienvenido, dentro del hotel? Se pregunta la chica, why they say people scream, welcome Peña Nieto, because outside was all different. ¿Por qué ponen esto de que bienvenido Peña Nieto? Porque afuera era totalmente diferente. ¿Por qué un jefe de información decide que lo de afuera no es noticia y lo de adentro sí es noticia?
¿Ustedes qué opinan? Bueno, vamos a escuchar a lo que dijo ayer Peña Nieto, la segunda parte, y luego voy con Laura Carson. Apoyo a la juventud mexicana. El día de hoy anunciamos el programa de visitas a México e intercambio con Dreamers, jóvenes mexicanos que viven en Estados Unidos desde que eran pequeños. Con esta iniciativa vamos a estrechar los vínculos de nuestras juventudes en ambos lados de la frontera. Los soñadores mexicanos han tenido la valentía de hacer escuchar su voz, de movilizar a sus comunidades y de promover el debate migratorio. A todos ustedes, a los Dreamers, quiero expresarles mi mayor reconocimiento, gratitud y felicitación. Por su pertenencia binacional, confiamos en que ustedes, los jóvenes, sean el símbolo de la renovada relación entre Estados Unidos y México. Con ustedes, estoy seguro, habrá más puentes y menos muros entre mexicanos y estadounidenses. Además de compartir estas acciones en favor de la comunidad mexicana, quiero que sepan que México, por otro lado, se está transformando. El México que ustedes dejaron hoy hace esfuerzos para emprender su transformación y construir lo que he señalado de manera reiterada, un nuevo México. Quienes hoy viven en los Estados Unidos, muchos de ellos tomaron la decisión de hacerlo porque no encontraron las oportunidades de desarrollo personal y profesional en su país de origen, en nuestro país, en el país que sigue siendo suyo. Pero en razón de ello, precisamente estamos trabajando con la participación de todas las fuerzas políticas, sin escatimar esfuerzos, para que en este acuerdo y bajo esta coordinación y suma de esfuerzos podamos realmente mover y transformar a México. En los 20 meses pasados, en México han ocurrido importantes reformas transformadoras, que sin duda dan un nuevo cimiento. 11 reformas para distintos propósitos, para impulsar crecimiento económico, para expandir los derechos de los mexicanos, para asegurar mayores derechos a los mexicanos y también para consolidar y fortalecer las capacidades de nuestras instituciones y sobre todo de nuestra democracia. En razón de ello, yo estoy seguro que lo que habrá de deparar a México en los próximos años, en este proceso, en esto que toma su tiempo, pero que estamos en esa ruta. Hemos establecido un nuevo piso, una nueva plataforma, y hoy trabajamos para materializar los cambios que se llevaron a cabo, lo que hoy está plasmado en ley, para que realmente tengamos un México más próspero y de mayores oportunidades. Yo quiero en ustedes reconocer que desde aquí, desde California, desde Los Ángeles, desde los Estados Unidos, sigan el proceso de transformación que México está teniendo. Les agradezco porque sin duda encontrarán ustedes oportunidad de adherirse, de sumarse, y también verán cómo sus seres queridos, quienes están en México, podrán ir encontrando mayores oportunidades a partir del crecimiento y del desarrollo que México observe en los próximos años. Bueno, ahí tienen ustedes un nuevo México. Estamos construyendo un nuevo México. ¿Cuál es el viejo? ¿Cuál es el nuevo? Y el nuevo, ¿qué características tiene? ¿Qué en concreto? A ver, si yo soy periodista y lo tengo enfrente de mí, me hubiese dado una entrevista el presidente Peña Nieto. A ver, vamos a escarbar. ¿Qué entiende usted por Nuevo México? Y vamos a discutirlo. País que sigue siendo suyo, le dice a los mexicanos que están acá. Necesitamos mover y transformar a México. Nuevos cimientos, dijo Peña Nieto, nuevos cimientos, para que ustedes tengan mayores derechos, fortalecer a nuestra democracia. Hablamos de un nuevo piso, de una nueva plataforma, en fin. Tenemos a Laura Carson, ya, en la línea telefónica. Nos quedan 2 minutos antes de ir a la pausa, pero déjenme saludar. Laura Carson, gracias en verdad por aceptar nuestra llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti.
Laura Carson, esto dijo, alcanzaste a escuchar y seguramente ya habrás leído lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto aquí, nomás que se me va a venir la pausa en muy poco tiempo, no sé si te doy cuerda porque te tengo que interrumpir pronto, o mejor te voy haciendo las preguntas, me agoto aquí el tiempo para que después de la primera pausa nos puedas por favor hacer tu evaluación, pero mucho rollo desde mi punto de vista, como normalmente ocurre con los mandatarios mexicanos, muchas palabras, muchos conceptos, muchas promesas, un nuevo México, pero en síntesis, él dice, nos va a llevar tiempo. Las reformas que hemos implementado, 11 reformas, que ya verán ustedes en el futuro, que nos van a dar resultado. Pero si me permites así, nos queda un minutito, entonces déjame ir a la pausa porque no, si no te tengo que interrumpir rápidamente. Tenemos a Laura Carson, que nomás le di tiempo de saludar, pero ahorita nos va aquí a analizar con su capacidad, su agudeza, su honradez intelectual para hablarnos acerca de esto y de que 1 de cada 3 mexicanos, como ya les dije, quisiera emigrar a los Estados Unidos, o sea que señor Peña Nieto, se nos va el tiempo para el nuevo México que ha dicho aquí en Los Ángeles. Regreso con Laura Carson. Estamos de regreso, amigos, y con Laura Carson. Laura, nuevamente muy buenas tardes, gracias por tu paciencia. Buenas tardes, sí, gracias, desde la Ciudad de México. Bueno, entonces, el nuevo México, necesitamos mover y transformar a México, nuevos cimientos, mayores derechos, fortalecer a nuestra democracia, un nuevo piso, una nueva plataforma, 11 reformas que van a cambiar a México, dice Peña Nieto acá en Los Ángeles. ¿Cuál es tu opinión? Lo que se ve de la encuesta y de muchas otras maneras es que al pueblo de México, la mayor parte, no les gusta este nuevo México y no creen en estas promesas. Y hay una razón sencilla, que hemos ido escuchando ese tipo de promesas y empezaron a decir que, por ejemplo, con las reformas económicas iba a haber un resultado casi inmediato, de que iban a bajar los precios de gasolina, y luego en 2 años, y luego en 5, y ahora no ponen fecha. Y eso es el tipo de discurso político que ha caracterizado al PRI cuando gobernó por más de 70 años como el partido único en un régimen autoritario y que ha cansado a la gente, que ya no tienen fe en ese tipo de promesas. Y la otra cosa es que las reformas mismas la mayor parte no están de acuerdo. Cuando se ve la encuesta que hizo el Pew Center, se ve que 60% rechazan las reformas económicas que son tan populares en Wall Street y entre los élites de los Estados Unidos, donde todos los medios están diciendo lo mismo que por Peña Nieto, que esto es el nuevo México y esto va a ser la entrada, es como con el TLC, la entrada de México al primer mundo y empleos y prosperidad y lo demás. Pero no, esto ha tenido un costo político muy alto aquí en México porque no son populares estas reformas, simple y sencillamente porque no se ven resultados hasta ahora del mismo modelo económico, y esto es solamente una profundización. Claro, déjame compartir con la gente. Dice aquí, la gestión económica del presidente de México, Enrique Peña Nieto, es reprobada por 60% de la población, según una encuesta del Pew Research, difundida este martes, que también revela un rechazo mayoritario a su reforma energética. Siguen los datos, ¿no? Siguen los datos, o sea, este centro es acá de los Estados Unidos. Y entonces esta retórica, pues lo mismo de siempre, ¿no? La palabrería, con todo respeto, dicho con todo respeto, ¿no, Laura? Sí, y la situación es límite para muchas familias mexicanas. La pobreza, la falta de empleo y
la situación de la violencia, el crimen, que en esta encuesta sale como la preocupación número 1. Y al no ver resultados, ya terminando 2 años, en una semana vamos a escuchar su informe y va a ser probablemente lo mismo, tratando de poner una cara bonita a lo que es una situación realmente muy, muy grave. Entonces, al no ver resultados, la gente no tiene razón de pensar que va a haber resultados en el futuro. Y además la preocupación de que estas reformas en realidad van a beneficiar no a ellos, sino al mismo cúpula de la política mexicana y los empresarios más ricos en una sociedad que es muy desigual, con mucha concentración de la riqueza, mientras la gente pobre sigue sufriendo y probablemente se pone hasta peor la situación. Otra cosa interesante de la encuesta es que donde peor sale el presidente Peña Nieto es en el sur. En el sur es donde hay mayor pobreza. En esta sociedad desigual es donde vive la gente que menos tiene. Y si estas reformas no van a beneficiar a ellos, entonces no tienen validez en términos de desarrollo y en términos éticos para el país. Laura, lo lógico al tener este tipo de encuestas, lo lógico que uno pensaría en términos de democracia es que a la hora de votar pues se reflejara lo que refleja esta encuesta y por lo tanto, pero resulta que, bueno, no sé, que no siempre ocurre esto en las votaciones, en fin, o sea, yo particularmente no confío en los resultados de muchas votaciones porque conozco muy bien la situación en México, pero ¿tú qué opinas de esto? Pues ahí hay muchos problemas. Sí, es muy común, sobre todo llegando de la cultura política de los Estados Unidos, decir, bueno, pero la gente votó por él, eso quiere decir que apoya lo que está pasando de alguna manera. Pero es un sistema político aquí en México muy viciado. En primer lugar, porque había muchas evidencias, si recordamos las elecciones en donde salió ganando Peña Nieto, pues vimos compra de voto, vimos incidentes de fraude que estaban comprobados, pero finalmente que no cambiaron y ni siquiera llegaron a una indagación seria en términos de resultados de las elecciones. Y por lo mismo que en este largo periodo del régimen único no se desarrolló una cultura de ciudadanía. Entonces la gente en el momento de votar, como no tiene mucha fe de que eso va a ser el camino hacia una vida mejor, es fácil comprar votos y manipular el sistema. Así que no es una buena medida de la democracia y mucho menos del apoyo que tienen los políticos a hablar solamente de elecciones. Ahora lo que estamos Permíteme, Laura. Laura, permite. Me quedo con que ahora lo que estamos viendo con movilizaciones, con eso regreso contigo después de la pausa, las movilizaciones que dice Laura Carlson. Regresamos. Estamos de regreso hablando con Laura Carlson acerca de lo dicho por Peña Nieto, la encuesta en la que 1 de cada 3 mexicanos se quiere venir acá a los Estados Unidos. Y nos decía Laura Carlson que durante un periodo importante de la historia de México no se construyó una ciudadanía y lo que estamos viendo son movilizaciones. En eso nos quedamos, Laura. Hasta ahora sí, las movilizaciones han sido frecuentes, quizás no tan grandes como muchos esperaron, sobre todo con la reforma energética, porque la reforma energética, la privatización de Pemex, la empresa estatal de petróleo, siempre ha sido un punto muy sensible en México después de la nacionalización. Y sin embargo, yo creo que vamos a seguir viendo movilizaciones y con esto de que 57% de la población está en contra de esta reforma, eso quiere decir que si logran, y están en esto, una consulta popular sobre la reforma energética y si el gobierno lo rechaza, entonces tenemos otra vez una nación dividida, enfrentada entre sí, entre una mayoría que tiene un punto de vista en contra de este tipo de reformas, en contra de las transnacionales
y una minoría que está tratando de imponerlo. Sí, yo creo que Peña Nieto en eso hizo un mal cálculo, en parte del costo político de estas reformas. Ya hemos visto las movilizaciones en contra de las reformas en educación, y yo creo que vienen muchos más. Él seguramente está pensando que con el control del Congreso, en el viejo estilo PRI, podría imponer ese tipo de reformas sin pagar un mayor precio. Y esto no va a ser el caso. Además de lo que podrían ser movilizaciones masivas, vamos a ver cada vez más movilizaciones, bloqueos, otro tipo de acciones locales. ¿Qué va a hacer la gente de Sonora cuando un derrame de una de las muchas minas concesionadas a transnacionales ha envenenado su río? Pues está protestando. ¿Qué va a hacer la gente en otras partes? O con la ley de la reforma energética que dice que si hay petróleo en donde tú siembres tus alimentos, el Estado tiene derecho de quitarte de esa tierra. Pues la gente no lo va a aceptar y no tiene por qué aceptarlo, porque la producción de alimentos, la capacidad de sostenerse es algo vital para cualquier persona. Laura, tiene razón. Yo veo que esto Nuevo México, así en la retórica de Peña Nieto, este Nuevo México pudiera, no sé, no quiero apelar a aquello, me parece un lugar común de despertar el México bronco y ese tipo de cosas, pero yo sí veo que realmente estarían incentivando más bien situaciones de escenarios de enfrentamiento, de posible violencia, situaciones que no deseamos absolutamente nadie para México. ¿Exagero con esto? No creo. Y el problema ya es que si no hay canales reales para negociación, si ponen a la población contra la pared en términos de sobrevivencia, va a haber una respuesta. Y todos esperamos que no sea violenta, pero esto depende de la capacidad de negociación, la capacidad de entender el punto de vista de lo que vemos que es una mayoría de la población. El problema es que no estamos viendo esta capacidad. Si siguen presentando esta imagen como está presentando Peña Nieto ahora en California y como todos los días en la propaganda, a que todos los mexicanos pagamos millones y millones de pesos para escuchar qué bien estamos, ¿no? Si sigue esto negando una realidad que se refleja en todos los rincones del país, eso quiere decir que no hay disposición de ver esta realidad y de modificar algunas de estas reformas que van a tener un impacto muy fuerte y muy negativo en la población. Claro. Estoy hablando con Laura Carson. Laura, ¿tienes tiempo de esperarme un corte más y poder regresar al siguiente segmento para ampliar un poquito más y que nos ofrezcas un poquito tus conclusiones, si eres tan amable? Sí, con mucho gusto. Perfecto. Entonces regreso con Laura Carson analizando más que la visita de Peña Nieto, también esta encuesta en la que 1 de cada 3 mexicanos estaría dispuesto a emigrar hacia Estados Unidos, ya sea legal o ilegalmente, si tuviera la oportunidad, de acuerdo a una encuesta divulgada este martes por el Centro de Investigación Pew. Muy distinto a lo que dice Peña Nieto. Regresamos. Bien, gracias a Laura Carson, como siempre, por su generosidad de esperar aquí la larga pausa. Y Laura, pues lo que le quieras tú comentar, pues, aquí a la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos, una vez que tuvimos aquí a Peña Nieto, ahora se fueron a Sacramento, estarán hoy hablando ante el Congreso Estatal en Sacramento, capital de California, acompañado de 11 gobernadores, de su esposa, boletos de avión, hotel, en fin, 11 gobernadores.
pero lo que nos quieras decir tanto de la encuesta como de la visita de Peña Nieto y este análisis tan serio que nos estás haciendo de México y las posibilidades de tensión en un futuro en México, y no precisamente un México nuevo del cual habla Peña Nieto. Sí, Peña Nieto ha ido a esta visita en reciprocidad de la visita de Jerry Brown y también para tomar responsabilidad por la situación que ha llevado a esta migración. Yo temo que mucha gente puede escuchar esta cifra de que 1 de cada 3 mexicanos o mexicanas quieren ir a vivir en los Estados Unidos y pensar, pues sí, ellos quieren venir acá a nuestro país buscando el sueño americano porque su país es un desastre y por eso tenemos que poner más controles en la frontera. Eso es justo lo opuesto de lo que hace falta. Hay que entender que los mexicanos y las mexicanas, como cualquier otro pueblo, aman a su país y a sus hogares, a sus comunidades. Hay lazos muy fuertes y sus familias que están separados por esa situación. Por eso se habla de migración forzada. Y esta migración forzada, por supuesto que tiene que haber un arreglo en las leyes migratorias de los Estados Unidos, pero más que esto y a mediano y largo plazo, tiene que haber un arreglo en México, en donde los excluidos están incluidos, en donde esta gente que no tiene opciones, que está amenazada por la violencia ahora o por la pobreza y el hambre, tienen opciones para no tener que salir, porque realmente su primera opción o selección sería quedarse en términos de una vida digna y una sobrevivencia en su propia cultura y en su propio país. Absolutamente de acuerdo contigo en ese sentido. El cambio que se tiene que dar directamente allá, pero caramba, parece lejos, Laura. Pues te agradezco muchísimo, Laura. No sé si quieras agregar algo más que, como siempre, yo no haya generado con mis preguntas. Pues solo una cosa, y esto que en esto de ver por qué las cosas están tan mal en México, hay que tomar en cuenta también el papel de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, porque el cambio para que las personas puedan quedarse con una vida digna en México pasa por los Estados Unidos también, desgraciadamente, por la influencia que tiene. Su guerra contra las drogas es la primera razón tras la violencia que estamos viviendo en tantas comunidades, y muchas de las políticas económicas como el TLC también está documentado la manera en que han desplazado a campesinos y a pequeños empresarios de sus trabajos con la competencia con grandes y subsidiadas empresas de los Estados Unidos. Entonces es un problema compartido, es un modelo que tiene que cambiar y que tiene que cambiar a los dos lados de la frontera. Laura Carson, como siempre te agradezco muchísimo. Laura Carson es directora de la sección Américas del Center for International Policy. Te aprecio mucho tu colaboración para este espacio, Laura. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Siempre es un placer. Gracias. Bueno, Laura Carson hablando así, siempre con mucha pausa, ecuánime, tranquila. La he entrevistado en México. Creo que la última vez que la vi fue precisamente en las elecciones de Peña Nieto. Tuve la oportunidad de entrevistarla para televisión en vivo allá. Siempre muy aguda en sus análisis. Vamos a cambiar de tema, amigos, vamos a otro asunto. En cuanto me indiquen, voy a entrevistar a William Robinson. Me dicen que ya está. William Robinson es profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santa Bárbara, acá en California, Santa Bárbara, California. La BBC de Londres dice: marca la tregua, el definitivo final de la guerra entre Israel y Hamas.
Dice, los combates entre las fuerzas militares de Israel y grupos militares palestinos en la Franja de Gaza han suspendido desde la tarde del martes después de que ambas partes acordaron un cese el fuego que ha sido definido como de largo plazo. Vamos a preguntarle a William Robinson, repito, profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santa Bárbara, California. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Rubén, muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes de ir a una pausa que nos llegan 2 minutos, le hago la pregunta que hace la BBC de Londres. ¿Marca esta tregua el definitivo final de la guerra entre Israel y Hamás? Me llama la atención de la manera en que plantea la BBC la pregunta. ¿Usted qué opina? No, mira, Rubén, lo dudo que marque el final definitivo de la guerra, porque las causas subyacentes de la guerra no han sido resueltas. Bueno, yo creo que la tregua es una noticia muy buena, pues, para ambos lados, para ambos bandos. Pone final a un conflicto de 7 semanas, en el cual han muerto 2.200 palestinos. Han sido heridos 11.000 y han sido desplazados de sus casas y sin vivienda 100.000. Se ha dejado en escombros a Gaza, y Israel también ha tenido bajas, aunque una cantidad mínima, 64 soldados y 5 civiles. Y hay ciertas condiciones que favorecen, pues, a los civiles palestinos, pero si la pregunta es si esto pone final definitivo a la guerra, en definitivo que no, porque no ha resuelto la causa subyacente. Israel sigue siendo el poder que controla y ocupa a los territorios palestinos. Los palestinos no tienen su Estado, no tienen su soberanía, o sea que las causas del conflicto siguen latentes y abiertas. Profesor, me llegó la pausa. Sin querer restar importancia de la tregua. Claro, sin querer restar importancia de la tregua, nos dice. Ahorita hablamos de eso al regresar. El profesor William Robinson, de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santa Bárbara. Regresamos. Bien, aquí de regreso, escuchando la opinión del profesor William Robinson, profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santa Bárbara, California, y ya nos dio su respuesta a la pregunta que plantea BBC Mundo en español. ¿Marca la tregua el definitivo final de la guerra entre Israel y Hamás? Pues evidentemente que no. Yo ya que dijo el profesor, pues evidentemente que no. Pero nos decía usted que sin menospreciar la tregua, pues sí, realmente, ¿no? De hecho, salieron en Gaza a celebrar y a festejar la tregua de esta situación, pues, tan dramática, tan dolorosa, tan llena de tragedia, ¿no? Sí. Bueno, ambos lados están declarando victoria. Hamás está diciendo que ha logrado detener a Israel y su agresión, y Israel está diciendo que ha logrado casi destruir a Hamás. Entonces, claro que ambos lados están buscando propagandísticamente declarar la victoria con este cese al fuego. Pero realmente lo que pasa en el siguiente mes y en las siguientes semanas va a ser muy clave. De acuerdo con el cese al fuego, Israel tiene que abrir un poco las fronteras de Gaza, dejar que entre suministros de emergencia y materiales de reconstrucción. Tiene que dejar que los pescadores palestinos pueden extenderse más en el mar, en su propio territorio marítimo. Y por otro lado, Hamás está exigiendo que se abra un aeropuerto y un puerto marítimo, pues de cuáles son demandas justas. Y como saben los oyentes, Egipto está fungiendo como mediador, y dentro de un mes van a seguir las negociaciones. Se han pedido para enfriar un poco, pues, lo que era el conflicto caliente. Y entonces, ¿hasta qué punto esto marca, pues, no diría sin final definitivo de la guerra, pero realmente un viraje? Hay que ver en las siguientes semanas y dentro de un mes. Pero repito, de que realmente ese conflicto entre Hamás y Israel se enmarca dentro del conflicto entre Israel y los palestinos. Y la resolución de ese conflicto, que es el conflicto más amplio, ¿verdad? El marco más amplio, pasa por el establecimiento de un Estado palestino. Y entonces tiene que ser el segundo paso, tiene que ser un avance en esas negociaciones y en la emancipación, pues, de los palestinos.
O sea, oiga, profesor, seguido se publican cosas en medios de comunicación donde la gente lee que se mete un poco al tema más allá. Se habla de la solución de 2 estados o la solución de un estado. Y hay un debate histórico sobre este tema, ¿no? ¿Usted qué opina de esto de un estado o 2 estados? ¿El estado independiente palestino o todo dentro de un estado? Rubén, esa es una pregunta muy, muy importante y en un momento muy oportuno de hacer esa pregunta, porque cuando este conflicto comenzó y se remonta a 1948 con el establecimiento del Estado israelita y la expulsión de 500,000 palestinos, nunca se estableció el Estado palestino. Entonces, en un primer momento los palestinos exigían y la estrategia era un solo palestino, donde podían vivir los judíos y los palestinos. Luego se introdujo la solución de 2 estados. Y eso ha sido pues la solución que acepta por consenso el mundo en las últimas décadas, sobre todo a partir de 1991 con los acuerdos de Oslo. Pero más recientemente, porque eso es muy importante para los lectores, entre 1991 y 2014 han entrado colonos israelitas al territorio palestino un medio millón. Entonces es cada vez más difícil hablar de un Estado palestino, a menos que expulsen esos colonos israelitas, y entonces cada vez más se está hablando de que la única solución verdadera y a largo plazo duradera es un solo Estado, ya llámese Palestina, ya llámese Israel, lo que fuera, que incorpora la población palestina y la población israelita judía. Pero estamos en un momento justo en que se abre ese debate. Hasta muy reciente nadie estaba debatiendo eso, se estaba hablando siempre de la solución de 2 estados. Pero como han cambiado las condiciones en los últimos años, ya se habla de nuevo de que la única solución es un solo Estado. Mi opinión personal es que a estas alturas lo veo muy difícil 2 estados, pero yo estoy hablando pues de opinión personal, que realmente a largo plazo resuelve este conflicto con un solo Estado democrático y secular, ¿verdad? No religioso. Pero esto es mi opinión personal. Sí. Oiga, y estos colonos que usted... Sí, estos colonos que usted me acaba de enseñar, cerca de 1 millón, ¿son entre Gaza y el West Bank, Cisjordania? Entre los 2 partes que le quedan a Palestina. En la ribera occidental. Cuando firmaron los acuerdos de Oslo, existían unas decenas de miles de colonos. No me acuerdo la cifra exacta, 30,000, 40,000. El acuerdo de Oslo decía de que se tenía que cesar en la entrada de esos colonos. Y eso es la ley internacional. Y en lugar de cesar, Israel abrió las puertas para más de 500,000 más de colonos. Y yo creo que las cifras alcanza cerca de 1 millón ahora. Entonces prácticamente va a haber más colonos israelitas en la ribera occidental que palestinos. Entonces eso ha cambiado la base para hablar de un Estado palestino y un Estado israelita lado a lado, en paz. Claro. Profesor, me viene una nueva pausa. ¿Me permite la pausa y regreso con usted para que pues nos ofrezca alguna conclusión del momento en el cual se encuentra en este momento la situación de este enfrentamiento entre Israel y Hamás en los territorios ocupados, más bien en Gaza, ¿no? Uno de los territorios ocupados. Regreso con el profesor William Robinson de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santa Bárbara, California. Aquí de regreso con el profesor William Robinson de la Universidad de Santa Bárbara. Profesor, tengo el periódico español El País en mi computadora y tiene como primera nota en este momento la siguiente: el presidente Abbas plantea la creación unilateral de un Estado palestino. Caray, no me baja. Lo dice, desde los acuerdos de paz, se me subió esto de me está brincando aquí. Dice, desde los acuerdos de paz de Madrid y no me deja regresar.
Bueno, no me deja regresar, pero ¿qué opina de lo que está aquí? Ya está. Desde los acuerdos de paz de Madrid de 1991, ya me brincó la computadora, me está brincando. Pero en fin, ¿qué opina de esta postura de Abbas? La creación unilateral de un Estado palestino, esto lo acaba de decir el presidente de Palestina. De Abbas, no de Hamas. Sí, de Abbas. sí, Abbas. Sí. Y de hecho dice aquí, mire, desde los acuerdos de paz en Madrid 1991 ha llovido mucho, pero se ha avanzado poco en la construcción de una vecindad segura, no solo hermosamente escrita en un papel entre dos estados, el israelí y el palestino. Así que, cansado de fracasos y al calor de una ofensiva sobre Gaza, a la que anoche puso fin a una tregua indefinida, el presidente palestino Mahmoud Abbas apuesta ahora por iniciar un nuevo camino. Anoche, en Ramallah, propuso al liderazgo palestino un plan que contempla un calendario para la creación de un Estado palestino de pleno derecho. Eso es lo que dice la nota. Claro. Bueno, ese Abbas y la autoridad palestina ya había declarado un Estado palestino, y hay muchos gobiernos alrededor del mundo, incluyendo muchos en América Latina, que ya reconocen al Estado palestino como un Estado soberano. Claro, Estados Unidos no lo reconoce, Israel menos. Pero ya el mundo en general, la comunidad internacional en general, ya reconoce a un Estado palestino. El problema es que decir que es un Estado palestino requiere de que haya una soberanía verdadera. O sea, que hay un gobierno soberano como cualquier otro gobierno. Entonces, existe el Estado palestino, de acuerdo con la comunidad internacional, pero en la práctica no existe un Estado palestino. En Gaza los 1.8 millones de personas de Gaza todavía no pueden salir, no pueden entrar, y Israel sigue el cerco militar. Realmente no existe una soberanía para un Estado palestino. Así que eso era una táctica palestina de declararse ya Estado existente, que ha tenido cierto fruto a nivel internacional y tiene embajadas en muchos países, pero realmente es un proyecto que no se puede cumplir, no puede fructificar ese proyecto hasta que haya una soberanía verdadera, y eso requiere de un acuerdo negociado o el cambio de las condiciones actuales. Claro. Luego dice la nota, Ofir Akunis, viceministro de la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, replica que ninguna nación renuncia a su patria nativa, que Judea y Samaria, como denomina Israel a Cisjordania, son la cuna del pueblo judío, y que retirarse a esas fronteras de hace 47 años equivaldría a un suicidio nacional. Esto es lo que replica la oficina de Benjamín Netanyahu. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es un atropello a la paz, es un atropello a las posibilidades de un acuerdo, porque Netanyahu y su propio partido y otros grupos más del centro hacia la derecha en Israel han declarado constantemente de que su objetivo final es de que todo lo que es palestino histórico, incluyendo la Ribera Occidental y todo ese territorio, sea parte de Israel. Y mientras hacen declaraciones así, están alejando cada vez más la paz y la solución a este conflicto. Porque ahí ni siquiera están diciendo dos estados, están diciendo que todo ese territorio va a ser de Israel, de los judíos. Entonces realmente es sorprendente una declaración así al momento de que firman un cese al fuego. Y bueno, vos sabés, Rubén, de que la ultraderecha en Israel está ganando mucho espacio, y esa ultraderecha en Israel cada vez más está diciendo que todo el territorio tiene que ser de Israel y que los palestinos tienen que desaparecer. Entonces esa es una declaración preocupante. Y pues ahí está en el periódico. En el mismo día que firman un cese al fuego. Sí, es muy interesante. Profesor, pues se me agota el tiempo, no sé si quiere aguantar usted una pausa más. ¿Tiene tiempo? Yo tengo tiempo. ¿Tiene tiempo? Ah, sí, bueno, entonces regreso ahorita con usted después de la pausa.
Estamos de regreso gracias al profesor William Robinson de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santa Bárbara en California. Entonces, ya más detenidamente, sin la prisa, profesor, efectivamente dice Netanyahu que regresar a las fronteras de hace 47 años equivaldría a un suicidio. Decirle a la audiencia que obviamente a raíz de la guerra de 1967, de la llamada Guerra de los 6 días, es cuando se toman estos territorios ocupados, ¿no? Cisjordania, West Bank en inglés, Gaza, parte de Jerusalén. Entonces es evidente que en este sentido pues no veo mucha manera de tela de dónde cortar de acuerdo con esta postura. Luego dice que los resultados de la retirada de Gaza en 2005, retirada entre comillas porque Gaza ha continuado sitiada por Israel, no trajeron la paz, dice la oficina de Netanyahu. Uh-huh. Bueno, como acaba de decir, Israel nunca se retiró de Gaza. Lo que hizo es trasladó la ocupación directa la ocupación directa con colonos de Gaza a la ribera occidental por un lado, y por el otro lado cerró militarmente y en todo sentido a Gaza, convirtió a Gaza en el cárcel abierto más grande en el mundo, en la historia, realmente en un campo de concentración, no pueden salir, no pueden entrar, Israel controla todo. Entonces realmente no hubo un retiro, como acabas de decir, de Gaza. Ahora, las Naciones Unidas ha aprobado resoluciones todos los años, año tras año tras año, desde la guerra de 1967, diciendo que Israel tiene que retirarse a las fronteras que existían en ese año, en 67. Uh-huh. Y entonces, si el gobierno de Israel dice a cualquier cosa al contrario, simplemente está reafirmando de que está haciendo caso omiso a la ley internacional y a la base para una solución duradera, para cualquier solución al conflicto. Es como decía, por eso decía que la pregunta que cita anterior a los anuncios es tan importante. Si es viable todavía dos estados, una solución de dos estados, o si en realidad ya la solución tiene que ser un solo estado democrático e inclusivo a todos los grupos étnicos y religiosos. Pero si hay dos estados, tiene que ser de acuerdo con la ley internacional y con las fronteras de 67. Ahora, otra cosa, si hubiese... para cambiar un poco... Sí. No, adelante. Iba a decir otra cosa, que Israel a cada rato está haciendo estos masacres de los palestinos y con el objetivo de destruir a Hamas, pero en realidad cada vez que hay una ronda de conflicto, como las últimas 7 semanas, Israel es la que pierde la legitimidad. Hamas había perdido mucho apoyo, Hamas había perdido mucha legitimidad, y cada vez que enfrentan militarmente a Israel, aparenta como un David contra Goliat, y Hamas gana nuevos tiempos y nuevos aires de vida. Y entonces Hamas surgió del conflicto de 2009 y emergió del conflicto de 2012 y ahora de 2014 con más legitimidad. Entonces le sale el tiro por la culata de Israel estos conflictos. Es otro punto importante. En este momento Israel ha perdido en las últimas 7 semanas mucho más legitimidad. Así que Israel gana la guerra militar porque es un poderío militar, nadie lo puede negar, el quinto poder militar más fuerte a nivel mundial, pero está perdiendo la guerra de la legitimidad. Pero oiga, pero también jamás, ¿no? Porque lanzando sus cohetes estos, pues se sabe cuál es la respuesta abrumadora de Israel. Y pareciera que a Hamas pues no le importa mucho el que perder tantos niños, o sea, Hamas tiene que estar enterado que sus cohetitos van a generar una reacción impresionante por parte de Israel, ¿no? Que es brutal, que es tremenda. Claro, ese es un punto válido, no estoy negando ese punto, pero cuando los periodistas en Gaza ahora entrevistaban a los mismos civiles en Gaza, decían, nosotros ahora sentimos un apoyo para Hamas porque Hamas está resistiendo la agresión militar israelita. Entonces es el punto que estoy diciendo, que Hamas hubiera ya perdido su legitimidad. Estaba perdiendo y sigue perdiendo apoyo dentro de la misma gente de Gaza. Pero cada vez que Israel ataca, Hamas recupera su legitimidad porque resiste militarmente. Entonces por eso estoy diciendo que le sale el tiro por la culata. Y yo en lo personal, yo no necesariamente apoyo Hamas, no necesariamente pienso que es una buena estrategia tirar cohetes,
Pero el punto a donde voy es que si el objetivo de Israel es destruir a Hamas, le está saliendo al revés con esas agresiones militares. Bueno, profesor, pues no sé si algo que mis preguntas no hayan generado que usted quiera decirle a la audiencia desde su punto de vista de lo que ocurre allá y del punto en el que estamos actualmente. Concluiría diciendo una cosa que siempre es lo más importante, que si la política de Estados Unidos cambia, hay una resolución a ese conflicto en el Medio Oriente. Estados Unidos es el sostén principal de Israel en el sentido tanto militar como económico. Y cuando Estados Unidos cambie su política, cambiará la situación en Palestina y en Israel. Estados Unidos hace 3 semanas indicó al gobierno israelita que tenía que retirarse de esos ataques porque todo el mundo veía la brutalidad de los ataques y que las víctimas eran civiles, y de inmediato Israel entró en una tregua de 48 horas con Hamas. Y entonces realmente la clave aquí es Estados Unidos. Yo creo que concluiría con eso. Con eso. Bueno, profesor, pues le agradezco muchísimo. Ha sido el profesor William Robinson, profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santa Bárbara. Como siempre, profesor, le agradezco mucho su atención. Gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, ha sido un placer. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues los 100 años de un gran escritor argentino, de Julio Cortázar. A 100 años de su nacimiento, el mundo recuerda a Julio Cortázar, escritor argentino, autor de Rayuela. Es uno de los más influyentes narradores del siglo. Diversos homenajes se están realizando en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en la India, en Cuba, en México, en diferentes partes del mundo se está recordando hoy a Julio Cortázar, y vamos a hablar con el periodista cultural Miguel Ángel Quemain, analista de literatura muy acucioso, Miguel Ángel Quemain, quien ya nos ha hecho favor en otras ocasiones de hacernos comentarios sobre personajes y obras de la literatura universal. Ahora lo hará en breve con estos 100 años de Julio Cortázar, el autor de Rayuela. Regresamos después de la pausa. Oiga, recordarán también que bueno, ya no me da tiempo de decirles, pero de que él acuñó esto del cronopio, estos seres verdes húmedos, los fantásticos de Julio Cortázar. Bueno, regresamos. Amigos, estamos aquí de regreso y nos vamos a ir hasta la Ciudad de México para hablar y platicar con un cronopio, estos seres verdes. No, no es cierto, nada de cronopios, de este concepto que seres verdes húmedos de Julio Cortázar, autor de Rayuela. No, vamos a hablar como les dije ahorita antes de la pausa, con un periodista cultural muy serio, crítico literario, analista literario, Miguel Ángel Quemain, quien ya nos ha hecho favor en otras ocasiones de acompañarnos en estos 100 años del nacimiento de Julio Cortázar. Miguel Ángel Quemain, un abrazo, gusto en saludarte y gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo estás? Mucho gusto en escucharte. Pues a ti el centenario de Julio Cortázar, y al mismo tiempo prácticamente 51 años de la obra más relevante en nuestra literatura latinoamericana escrita por él, que es Rayuela. Aquí estoy a tus órdenes, Rubén. Pues básicamente, ¿cuál es la aportación, en tu opinión, esencial de la literatura de Julio Cortázar? Se dice que revolucionó las letras hispanoamericanas y popularizó el género del relato. En tu opinión, ¿cuál es la principal aportación de Julio Cortázar al mundo de las letras? La principal aportación consiste en darle una gran visibilidad a la literatura latinoamericana desde contextos que no obedecen solamente a la política, sino que también obedecen al gran virtuosismo que conecta la literatura con la música, con la traducción y con la capacidad de experimentar. Hay una parte en la que Cortázar, una vez que las ideologías han ocupado el lugar que deben de tener, el de estar consagradas a la política, el de condenar a la literatura a la obediencia de las decisiones de ciertos líderes, la de Cortázar con el tiempo
se ha desvinculado de esta utilidad que la Revolución Cubana de algún modo le dio a ciertas características de la literatura latinoamericana. Yo no digo que esté mal, lo único que señalo es que la literatura se hace menos literatura cuando está empeñada en tratar de convencer, en tratar de enseñar cosas que la política debe de hacer. Aquí la literatura de Cortázar justamente nos ubica en el terreno de la música contemporánea y del jazz sobre todo. Nos conecta con un exilio que no es un exilio sufriente y perseguido, sino el exilio como elección, como el que hacen muchas personas que teniendo una nacionalidad se van a trabajar y a crear a otro mundo, a otro horizonte, desde otra lengua y desde otra perspectiva, y que su mente se expande y se expande la mente de quienes lo siguen y de quienes lo conocen. Eso es Cortázar. Cortázar es la figura que se atrevió a experimentar en una lengua llena de metáforas, llena de erotismo y de una gran capacidad de encontrar en la palabra algo que en los años 60 con la revolución sexual, con las nuevas relaciones de pareja se estaba experimentando, y que Cortázar lo lleva a un espectro muy amplio de lenguaje que todavía permanece entre nosotros. Rayuela es inolvidable, es permanente, es una novela proliferante porque justamente hay una frase que Cortázar, que a mí desde la primera vez que la leí, me impresionó mucho. Hay un momento en el que le dice a ella, la madre, le dice: ven, no vamos a hacer el amor, vamos a dejar que el amor nos haga. Esa consigna casi es un hecho, es una idea literaria, pero que se convierte en un signo en el que las relaciones entre las personas tienen la posibilidad de construirse desde la palabra, desde la imagen, desde la emoción, desde ese mundo que tú hoy empezaste diciendo Cronopios, ¿no? Cronopios, justamente la invención de una posibilidad en la que conecta la literatura con algo humano, con algo que podemos tocar, cambiar, intercambiar, discutir. Y justamente las relaciones de Cortázar, las relaciones amorosas con Aurora Bernardes primero y luego con Carol Dunlop, están francamente selladas por este intercambio, por esta productividad siempre fueron traductoras. Yo creo que hay una labor muy humilde y al mismo tiempo muy meritoria y llena de poder cuando alguien logra colocar las grandes literaturas en otra lengua. Cortázar, pues finalmente con la obra de Edgar Allan Poe, que le pagaron bien, por traducirla, que la tradujo a lo largo de toda su vida y que finalmente terminó por traducirla completa, y la de Margarita Yourcenar, pues pienso que fueron dos de los grandes premios que le dio la vida. Ahora, también Cortázar estuvo muy vinculado a la política, fue muy importante en momentos en el que se condenaron las dictaduras de Pinochet, de Videla, que se aplaudió la Revolución Cubana con todo lo que la Revolución Cubana tuvo en sus primeros años de empuje, hasta convertirse después en un ejercicio persecutorio, que fue lo que Aurora Bernardes generó la separación entre ellos. Él llegó muy entusiasmado y muy prendido con lo que había visto en la isla, y Aurora Bernardes llegó muy desencantada. Y eso marcó su destino. Y bueno, él forma parte de la llamada literatura del boom, que permitió colocar en unos lugares de venta muy importantes a la literatura latinoamericana en relación con un pasado del que formaban parte grandes escritores como Lugones, como Borges, como Bioy Casares, como Victorio Campo, que merecieron haber tenido los mismos sabores, las mismas mieles que García Márquez o Carlos Fuentes o Donoso, pero que no las tuvieron, Rubén. Bien, estamos escuchando al periodista mexicano Miguel Ángel Quemain hablándonos acerca de Julio Cortázar y evidentemente todo su contexto literario, su aportación. Y qué bella frase esta que dijiste: no vamos a hacer el amor. ¿Cómo dijiste? ¿Vamos a permitir que el amor nos haga? Exacto, sí, vamos a dejar que el amor nos haga. Vamos a dejar que el amor nos haga. ¡Wow! Bellísima. Sí. Miguel Ángel, viene una pausa, si me permites. Te voy a dejar un poquito la pregunta. ¿En qué medida Julio Cortázar siguió siendo escritor argentino o dejó de ser totalmente argentino para convertirse en un escritor universal? Sería mi pregunta. Regreso con Miguel Ángel Quemain. Sí, gracias. Estamos aquí de regreso. No vamos a hacer el amor, vamos a dejar que el amor nos haga, decía Julio Cortázar. Le dejé la pregunta a Miguel Ángel Quemain: ¿en qué medida
Julio Cortázar continuó siendo un escritor argentino en el sentido, obviamente, no de la nacionalidad, sino de reflejar la argentinidad y dejarla para convertirse en algo mucho más universal, ¿o cómo va la cosa? Sí, yo creo, Rubén, que me parece muy interesante tu pregunta, porque es una pregunta que la haces desde uno de los corazones en el planeta de los cambios, ¿no? Uno de los lugares donde ser de una parte, sí, cuando hay una identidad poderosa, te transforma en otra persona sin dejar de ser la que fuiste, y que eso que fuiste te acompañará siempre de una manera que evoluciona. En la literatura sucede algo parecido. Cortázar escribía gran parte de lo que hizo desde la infancia, desde los fantasmas de la infancia, desde las situaciones de una vida familiar compleja, desde el abandono del padre, desde las relaciones complejas de una familia en la que la madre se convirtió en una gran editora de sus lecturas, donde ella lo provió, le dio la posibilidad de conocer a grandes escritores de muchísimas escuelas. Su madre fue la que le presentó como a los grandes escritores que no lo dejarían en toda su vida. A los 9 años ya había leído a Julio Verne, a Víctor Hugo, a Edgar Allan Poe. Él fue un escritor fundamentalmente francés. Él es un escritor argentino, pero que desde el argentino, como Carlos Fuentes desde el mexicano, escriben a una posibilidad de dialogar con el mundo. Y tanto Poe, traducido por Baudelaire, Poe en inglés y Víctor Hugo y Verne en francés, le dan también a Cortázar esa imaginación en francés que él fue adquiriendo con los años, y que logró tener el dominio absoluto de las dos lenguas. Él las estudió dedicadamente, y pienso que había una cuestión genética, con todo y que también el alemán formaba parte de sus virtudes lingüísticas, no lo desarrolló de una manera igual. Pero yo creo que esa pregunta que haces es una pregunta extraordinaria, porque refleja, él muere en el 84, un año después de que llega la democracia argentina. Hay una discusión en torno a la muerte porque él le da leucemia, y Cristina Peri Rossi señaló que él se había infectado en una traducción, en una transfusión en el sur de Francia, y que posiblemente había sido una enfermedad que tenía que ver con el SIDA. Entonces, pero haya sido lo que haya sido, Cortázar recibe de las manos de Mitterrand la nacionalidad argentina, justamente francesa, ¿no? Francesa, perdón. La nacionalidad francesa, sí. La nacionalidad francesa, una vez que la democracia llega a Argentina. No, lo hubiera podido recibir antes, pero Cortázar, justamente en ese momento, él se siente ya descansado. Él no puede renunciar a su nacionalidad, estando Argentina bajo la bota militar, y justamente la vida le da ese regalo, le da ese premio de poder optar por una nacionalidad que él siempre había tenido en realidad en su escritura, en su pensamiento, en sus gustos literarios, en sus aficiones musicales, por Francia, y que finalmente la vida se la da, y le da la posibilidad de ver a Argentina liberada. Con todo y que las autoridades siempre fueron muy indiferentes, él tuvo oportunidad de regresar a Argentina en 83, y yo te tengo que contar, Rubén, que tuve oportunidad de conocer a Cortázar en 82, que estuvo en México, estuvo como jurado de un premio que organizó Proceso, y que lo llevó Julio Scherer, y un amigo mío, Salvador Corro, Isidro Corro, me dieron la oportunidad de estar en esa reunión. Estuvimos con David Huerta, García Márquez, yo tenía 21 años, pero fue una experiencia extraordinaria. Yo te confieso que a los 21 años no tenía esa visión que puedo tener ahora de lo saludé, como lo toqué, ¿no? Pero no tenía mucho que conversar con Cortázar. Te conozco desde hace muchísimos años y eras muy brillante desde muy joven, o sea que, oye, tengo un minuto nada más, asumiendo que hay personas que no han leído nada de Cortázar, ¿qué les recomiendan que empiecen por leer? Estoy seguro que hay gente que se está motivando a leer a Cortázar. Sí, yo creo 45 segundos. Que para nuestros radioescuchas, para tus radioescuchas, yo creo que no hay pérdida si leen los cuentos, todos los cuentos de Cortázar. Yo creo que es algo que uno lo puede dosificar sin echarse una lápida en la espalda de responsabilidad.
y uno puede ir saboreando poco a poco todas esas piezas. Están editados por Alfaguara y me imagino que en Estados Unidos debe de haber algunas ediciones que circulan como antologías de los mejores cuentos de Cortázar. No tengo las fichas. Miguel Ángel Quemain, te agradezco muchísimo, porque si no, ya nos van a cortar. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Brillante como siempre. Se te quiere mucho. Hasta luego. Gracias, Miguel Ángel Quemain. Gracias, amigos.